Aló, aló. Buenas noches, ¿cómo están, señores y señores? Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a Ciencias Sociales. Un gusto poder compartir una noche más de actividades dentro de esta última unidad que tenemos en desarrollo. Buenas noches, Lisa. Teresita, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Mari, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el documento en el cual contiene el desarrollo de la tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 5, América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver el tema número 2, relacionado a conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de lo que tienen que desarrollar en esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, para poder desarrollar las actividades que están contempladas dentro de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras, consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta tarea? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, explique el papel que tuvo América Latina en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Diría que tuvo un rol protagónico. ¿Será sí? ¿Será no? Tienen que justificar la respuesta. La siguiente dice, identifique el rol de las colonias y de América Latina en la industria mundial durante el siglo XX. Y la última dice, explique la posición de los Estados Unidos en la guerra con México. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar dentro de las actividades para esta semana. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que el trabajo debe ser presentado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos, ilustraciones como cromos, qué sé yo, imágenes, para poder ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ya saben que tienen que cumplir con el desarrollo de la rotulación. Tienen que cumplir con todas las actividades tal y como se les solicita en el documento. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique correspondientes a la semana número 2 del 26 de junio. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de julio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de agosto del 2023. Tienen el tiempo suficiente ya teniendo en cuenta que estamos entrando ya a la recta final de este proceso educativo. Así que por favor cumplan con todas las obligaciones que ustedes tienen en, en tienen que cumplir con todas las obligaciones que ustedes tienen presentes para el desarrollo de... Regálenme un segundito nomás, un momentito, regálenme por favor.
Ya. Listo, por favor, compañeros. Gracias por la comprensión. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al material que ustedes tienen, el material de apoyo correspondientes a la clase de hoy. Y vamos a iniciar vamos a iniciar viendo sobre los conflictos limítrofes que han tenido también los diferentes estados en América Latina. Vamos a ver cómo se han desarrollado, especialmente durante el siglo XIX y también inicios del siglo XX. En el siglo XIX, consolidada la independencia de cada nación, se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y económicos. La Guerra del Pacífico, en 1879, estalló la guerra entre Perú y Bolivia y Chile. Estos tres países se enfrentaron por el control de la explotación y el comercio de guano y del salitre, recientemente descubierto en Atacama, que estaba dividido entre tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendría por 25 años, mas su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tasas y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú la apoyó. Chile triunfó y eso significó que Perú perdiera a Tarapacá y Tacna y Bolivia su salida al mar. Es por eso que Bolivia en la actualidad no posee salida al mar. Vamos a ver el resto de actividades. En cuanto a la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, ese es otro evento que también se dio. Es otro evento preponderante, conflicto bélico que se dio en América Latina. Vamos a ver cuáles son las actividades más preponderantes de este proceso. Para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernada por Francisco Solano López. En 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer el gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno a Uruguay, invadió la provincia de Corrientes. En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, que fue vencido finalmente. Otra de las guerras preponderantes que se dieron en América Latina se puede mencionar entre la guerra mexicana y la estadounidense, un problema bastante considerable en el cual México cedió bastante territorio a los Estados Unidos. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impulsó restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesiones de tierras, pero se negó y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a los Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos propuso la compra de todos los territorios al norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en 1848 a favor de los Estados Unidos. Obviamente estos territorios, tanto Texas, Nuevo México y California, en la actualidad pertenecen o están constituidos dentro de lo que es los Estados Unidos. Es el territorio que perdió México tras este conflicto. En cuanto a la economía y colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar política económica y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar sus excedentes productivos, generado por la revolución industrial y ubicar el exceso de población. Así, las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y América Latina. Se establece de este modo lo que se denomina la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían las materias primas que necesitaban las potencias industriales que luego les vendían los productos industrializados.
Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que los sustentaba a través de los impuestos prácticamente, a través de los diferentes créditos, y eso obviamente generaba una dependencia directa con las grandes potencias. Eso son los eventos más determinantes que se han dado tanto entre los conflictos limítrofes en América Latina y también en las economías y el colonialismo durante el siglo XX, cómo se dieron en relación a los territorios, cómo les fueron sumiendo los grandes imperios económicos en países tercermundistas, países poco desarrollados. En este contexto, nosotros vamos a empezar a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. El imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta 1918. Entre las causas que nosotros podemos determinar por las cuales estalló la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa e inicios del siglo, pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas navieras. Otra de las causas preponderantes podemos mencionar que los Balcanes eran una zona deseada por Austria, Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían tomar un gobierno autónomo, de allí que ese haya sido el espacio en el que por el cual y el pretexto por el cual detonó la Primera Guerra Mundial. Otra de las causas que se puede mencionar son las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento. Y por último, las alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían la obligación de apoyarlos militarmente. Dentro de de este último contexto, en los bloques, en las relaciones que habían formado los países europeos, nosotros podemos mencionar que durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, obviamente, estuvieron enfrentados dos bloques fundamentales, dos alianzas de países, entre países los que se enfrentaron bélicamente. Los dos bloques enfrentados, podemos ver, el primero se denominó la Triple Alianza. Ese es el primer bloque de la Organización de Países, y el siguiente bloque fue la Triple Entente. Ese fue el siguiente bloque de países que se formaron. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente estuvieron conformados por Reino Unido, Francia y Rusia. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, eso quiere decir con el Reino Unido, Francia y Rusia, también conocidos como los aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. En cuanto al impacto de la guerra en América Latina no tuvo un papel activo en esta guerra y en principio se mantuvo neutral. Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedora de materias primas y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos que se desarrollaron en América Latina, nosotros podemos ver el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero principalmente. Eso quiere decir que los bancos, todo el sector financiero, empezó a tambalear su economía, empezó a debilitarse su economía justamente por todos estos procesos de la guerra. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es que decreció la importación de productos manufacturados europeos y aumentaron sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a tensiones sociales. La disminución del intercambio comercial con el viejo continente y el aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. Y la última, la debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo. Esas son las consecuencias, los principales efectos que se dieron a causa de la Primera Guerra Mundial en los territorios americanos. Luego de la guerra se firmaron los tratados de Versalles, Trianon y Neuilly.
entre otros. En ellos se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación alemana y austriaca. Y esto obviamente conllevaría a él, por las duras imposiciones que se dieron en el tratado, especialmente en el de Versalles, que fue prácticamente la llama que se quedó encendida para que un par de años luego se detonara lo que es la Segunda Guerra Mundial. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones, que al final no pudo hacer nada, no logró su objetivo y obviamente vio esta Sociedad de Naciones cómo se desataba la Segunda Guerra Mundial. El concepto que guiaba sus acciones fue la seguridad colectiva. Obviamente ese fue el proceso mediante el cual se creó la Sociedad de Naciones, que posteriormente se transformaría esta Sociedad de Naciones, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. En cuanto a la revolución bolchevique, al inicio del siglo XX, el imperio ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedad de la nobleza. El 23 de febrero de 1917, se produjeron en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a las huelgas. El 27 de febrero de 1917, el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría, la propiedad sobre los medios de producción. Ese era el objetivo fundamental de todo este tipo de protestas. El 24 de octubre, el partido bolchevique liderado por Vladimir Lich Ilinov, conocido como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio, con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de la historia. Lamentablemente, si nosotros vemos aquí, tenemos una familia real que prácticamente fue, si nosotros regresamos en el tiempo y si ustedes tienen la oportunidad de revisar las historias, la historia de toda esta familia real, que prácticamente fueron acribillados, fueron muertos de una forma salvaje, justamente por todo este movimiento socialista liderado por Vladimir Ilich Ilyanov. Prácticamente, si ustedes han visto, por ejemplo, la película de Anastasia, muchos de ustedes, especialmente cuando tenemos niños en casa, en dibujos animados nos presentan la última sobreviviente justamente de la dinastía de este gran imperio ruso. Prácticamente ustedes van a ver la realidad, cómo se dieron las cosas, que hubo una polémica en cuanto a la administración económica de todos estos territorios, de este gran imperio. Obviamente, como en todos los imperios, se desarrollaron abusos, se desarrollaron una serie de cosas, pero las atrocidades que desarrollaron el Partido Socialista, este Partido Socialista liderado por Vladimir Ilyanov, prácticamente fue devastador, especialmente para la familia, para las familias nobles que estuvieron en aquel entonces. No debieron tener ese final, pero también desarrollaron una serie de barbaridades justamente enmarcados en todos estos procesos socialistas. Esa parte nosotros algún momento, nosotros es que tenemos tiempo, yo les estaré narrando la historia que se dio justamente de esta familia, cómo fueron prácticamente tanto la servidumbre más cercana que tenían ellos, como adolescentes, no solamente en este caso el rey, el zar, como se le denominaba, sino toda la familia fueron brutalmente acribillados a tiros, justamente para tratar de apoderarse de toda la riqueza y del poder que ellos tenían.
para dar paso a la ideología socialista en este país. También son cosas bastante negativas que se dieron en estas actividades. En cuanto al impacto de la revolución bolchevique en Latinoamérica, se desarrollaron basados en los siguientes criterios: la creación de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo, la consolidación de los partidos socialistas y la inspiración para revoluciones de inspiración socialista como las de Cuba en el año 1959 y Nicaragua en 1979. En cuanto a América Latina y la Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929. Coinciden el día y el año, los dígitos finales. Y en algunos países se produjo hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos tales como el financiero, el comercial y el sector de la producción. En relación al sector financiero, las se desplomaron el crédito prácticamente desapareció. No había crédito para ningún sector y por ende, al no tener crédito, las grandes empresas desaparecieron, muchas de ellas quebraron. En relación al sector comercial, se contrajo el intercambio comercial, eso quiere decir no había exportaciones, no había venta de los productos. Y en relación a la producción, las empresas colapsaron al no poder sustentar, al no poder alcanzar a cubrir los sueldos, a cubrir la materia prima, a poder pagar a los proveedores y por ende colapsaron, quebraron las empresas. En cuanto a las consecuencias, la desconfianza en el modelo capitalista, la contracción de la economía por la baja de las exportaciones de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos, el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención del Estado en la planificación de la economía, los gobiernos populistas en Latinoamérica y nacionalistas con carácter socialistas en Europa, empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, el modelo CEPAL, que era la sustitución de las importaciones por la producción que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Y por último, una de las consecuencias finales, podemos mencionar, las ciudades crecieron porque las personas dejaban el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros en las fábricas y vivían en las grandes ciudades y conformaron los grandes suburbios que se fueron formando periódicamente a causa de este fenómeno de la evolución industrial que se fueron desarrollando en determinados sectores. Esto como breves rasgos de lo que se desarrolló durante estas etapas. Vamos a continuar y vamos a ver un poco más en relación, vamos a ir tratando un poco más en relación al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar un poquito más. La Primera Guerra Mundial, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, en qué consistía la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, en algunos países fue un enfrentamiento armado internacional que abarcó a prácticamente todos los países del continente europeo y a varias naciones de Medio Oriente, tales como Asia, África y también América, en 4 años de guerra a gran escala desde 1914 hasta 1918. Con 4 años de guerra prácticamente debió haberse colapsado, debió haber desaparecido lo que es la economía. Los países en disputa se organizaban en dos alianzas opuestas, llamadas la Triple Alianza y la Triple Entente, en las que se hallaban varios de los grandes imperios de la época y casi todas las potencias militares e industriales del momento. Casi 70 millones de soldados se enfrentaron provenientes de las naciones europeas y de sus colonias, tanto africanas y también asiáticas, que les obligaron a participar en este conflicto bélico. Así, la Primera Guerra Mundial se consideró el quinto conflicto armado de mayor costo de vidas de la historia humana, dado el enorme número de participantes y la variedad de tecnologías empleadas por primera vez, desde bombardeos aéreos, ametralladoras, gas venenoso y los primeros tanques de guerra. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que gestó importantes revoluciones en algunas de las naciones participantes,
derrumbó imperios y permitió el ascenso de nuevas potencias. El punto final de la Primera Guerra Mundial lo supuso la rendición de Alemania con la firma del famoso Tratado de Versalles, que no fue otra cosa que dejar encendida la chispa para que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Ese Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Las opresiones o las opresivas condiciones de dicho tratado concedían paradójicamente la mecha de descontento que ocasionaría la Segunda Guerra Mundial 2 décadas después. Eso quiere decir, 20 añitos después se daría otra vez este conflicto bélico. En cuanto a las causas de la Primera Guerra Mundial, el punto de inicio de la Gran Guerra fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Se desencadenó así un conflicto diplomático a gran escala que pasó de inmediato a las armas, pues el imperio invadió el reino de Serbia, disparó numerosas alianzas de lado y lado, que escalaron hasta venir en una guerra mundial. También se debe considerar como causa de la guerra el reparto del mundo que hicieran las potencias imperiales europeas durante el siglo previo, pues las colonizaciones mercantiles de África y Asia les permitió desarrollarse económicamente e industrialmente, pero en términos muy desiguales y competitivos. Inglaterra y Francia tenían el monopolio del desarrollo industrial, lo que generaba discordias y reavivaba rencillas nacionalistas entre los territorios, entre los países europeos. En cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, existen consecuencias bastante nefastas. Obviamente no fue como la Segunda Guerra Mundial, que obviamente existieron crímenes de lesa humanidad, pero la que tuvo un número bastante considerable de muertos fue la Primera Guerra Mundial. Más allá de los casi 10 millones de soldados fallecidos, 20 millones de heridos y casi 8 millones de desaparecidos de ambos bandos, la Gran Guerra tuvo consecuencias políticas importantes a la época, como lo fue la disolución de 4 de los imperios participantes. En primera instancia, el ruso, luego el alemán, luego el otomano y por último el austrohúngaro. El caso ruso es insigne, pues tuvo lugar en 1917, la Revolución de Octubre, en la que los bolcheviques derrocaron al zarismo y dieron los primeros pasos hacia un Estado socialista, que luego sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocidas como la URSS. Por su parte, el Imperio Austrohúngaro se dividió en las naciones de Austria y Hungría, y el Imperio Otomano cayó ante la Revolución Árabe, que dio nacimiento a las naciones de Turquía, Siria, Irak, Palestina e Israel. Algo semejante ocurrió en el Reino de Serbia, que dio paso a una nación multiétnica, el Reino de Yugoslavia. Finalmente, la disolución del Imperio Alemán se dio en términos tan opresivos y con una condición de pobreza tal, luego que les fueran eliminados sus ejércitos y confiscadas sus colonias africanas, que el resentimiento y la sensación de traición se anidaban en el país, sembrando la semilla que más tarde Adolfo Hitler obviamente tomaría todo ese resentimiento que quedó en Alemania para desarrollar, para gestar lo que sería la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los países participantes de la Primera Guerra Mundial, los dos bandos enfrentados en la Gran Guerra fueron los siguientes. La Triple Alianza fue la primera y la Triple Entente la segunda. La Triple Alianza, constituida en 1882, reunía a las llamadas potencias centrales, el Reich alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Este último cambiaría de bando al primer año del conflicto, sin embargo, y su lugar lo ocuparía el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Otras naciones, como la República Democrática de Azerbaiyán,
la República Popular Bielorrusa, el Reino de Finlandia, el Reino de Lituania, el Reino de Polonia, el Estado ucraniano, entre otras, apoyarían la alianza en base a sus relaciones comerciales con ella. En relación a los países que estuvieron conformando la Triple Entente, estos estuvieron conformados por el Imperio Británico, la República Francesa y el Imperio Ruso, y luego por el Reino de Italia en 1915. También lo harían después el Gran Imperio de Japón, el Reino de Rumania, el Reino de Bélgica, el Reino de Serbia, la República Portuguesa y los Estados Unidos de América. Pero cuando el conflicto aumentó de escala y la balanza se inclinó hacia la Triple Entente, otras naciones se sumaron a la lucha, como Brasil, la República Democrática de Armenia, Checoslovaquia, el Principado de Albania, el Reino de Siam, el Reino de Finlandia, que cambió de bando en el año de 1918, y por último el Reino de Montenegro. Esos son los países y los reinos que estuvieron obviamente integrando cada uno de los bandos que se enfrentaría, tanto en la Primera Guerra Mundial, y que obviamente parte de ellos también estarían conformando la Segunda Guerra Mundial entre los dos bandos de igual manera, donde Alemania sería el protagonista principal, el país protagonista principal, y el gestor mental de todo este proceso justamente sería Adolfo Hitler, quien llevaría a este nuevo conflicto, le daría una visión más preponderante, le daría una nueva visión en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que se desarrollaron, especialmente en contra de determinados grupos que fueron encarcelados y fueron llevados a los diferentes campos de concentración en los cuales fueron exterminados. Eran llevados en lo que se les conocía como el tren de la muerte. Prácticamente ese tren era dirigido, era llevado a los diferentes campos de concentración, especialmente uno de los más nombrados, uno de los más preponderantes, es el campo de Auschwitz, que es uno de los más grandes, que tenían los hornos, que tenían cámaras de gases, donde prácticamente podían, de acuerdo a determinados eh, eh, eventos, declaraciones de los mismos soldados alemanes que estuvieron al cargo de toda esa masacre, ellos en algún momento, en un juicio que tuvieron, previo a la condena que iban a recibir, ellos pudieron determinar, pudieron afirmar que diariamente ellos mataban alrededor de 1.000 a 2.000 hombres, tanto en las cámaras de gases como en los hornos que ellos habían creado justamente para eliminar a todos, especialmente a los judíos. Y también a las prostitutas, a los vagabundos, a los homosexuales y a todos los que consideraban ellos inferiores o que podían dañar la raza aria que había determinado Adolfo Hitler, que pensaba que existía en Alemania Adolfo Hitler. Fueron etapas bastante negativas, bastante preponderantes, que esperemos no se vuelvan a repetir en el desarrollo de nuestra historia, que no se vuelvan en la historia de la humanidad, que jamás se vuelvan a repetir estas etapas bélicas en las cuales se cobraron muchas vidas inocentes. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de esta clase correspondiente a ciencias sociales. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase.